Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. De Honorio a la doctrina Don Roy. Hoy, sábado 24 de enero, el video, pues como se pueden dar cuenta, se titula De Honorio a la doctrina de Don Roy. Porque lo que está ocurriendo en este preciso momento es el calco exacto de cuando Roma le dijo a sus provincias: se acabó el paraguas, defendeos solos. Hoy no les traigo teorías, les traigo las pruebas de este abandono imperial en 4 actos. Desde Alemania, con el Die Zeit, nos revela la verdad de Abu Dhabi. Moscú y Kiev ya hablan el mismo idioma sobre el dinero de la reconstrucción. El trato se está cocinando, pues básicamente, a espaldas de la vieja Europa. ¿Mm? Desde Turquía, The Dick Gazette nos lanza la pregunta prohibida: ¿dónde está Rusia? Analizamos por qué el silencio de Putin ante Groenlandia es la jugada más letal del Kremlin. Desde la República Checa, Lidbotsky entra en pánico. Los intelectuales europeos ya piden la finlandización y el regreso al mapa de 1997. La grieta en la narrativa de la OTAN es total. Y el cierre magistral de New York Times, el acta de defunción oficial: la OTAN, tal como la conocemos, ha muerto. Y Washington dice que eso está bien. Así que, amigos ¿de qué hablan Geo? El rescripto de Honorio ha sido reenviado por Truth Social. Ajusten sus posiciones, tomen su cafecito, como siempre, que entramos en el combate informativo. Sin demora, sin tregua, sin demoras. El eje de Abu Dhabi, el negocio de la reconstrucción. La noticia del día viene de Alemania. Die Zeit confirma lo que ya sospechábamos. Mientras el mundo miraba hacia Groenlandia, en Abu Dhabi se está cocinando el futuro de Ucrania. Por primera vez en meses hay conversaciones directas de alto nivel. Y atención, porque aunque la tierra sigue en disputa, el tema del dinero y la reconstrucción, las posiciones de Moscú y Kiev, pues aparentemente finalmente convergen. Porque el reporte de Maxim Kiriev nos revela la estrategia de presión de Trump, la cortina de humo de Groenlandia. 18 lo dice claro. Trump usó el tema de Groenlandia para que Ucrania desapareciera de Davos. ¿Por qué? Para quitarle presión mediática a Zelensky y poder negociar sin el ruido de los mosqueteros europeos. Mientras Zelensky esperaba una firma triunfal en Suiza que nunca llegó, Trump ya estaba enviando a Witkoff, a Kushner, a Moscú para ablandar el terreno con Putin. Es la diplomacia del frío, ¿no? Mientras se negocia en el lujo de Abu Dhabi, Kiev está a oscuras y sin calefacción. Tenemos noticias del gran ataque que sucedió la noche de anoche. Ya hay un reporte en Reuters, pues de la boca de Klitschko, algo que Zelensky está quejándose, está muy enojado porque dice que Klitschko no debería decir estas cosas, no debería poner en evidencia la crisis ucraniana. Eso no le va muy bien a Zelensky. Pues Rusia intensificó los ataques justo antes de esta cumbre. Y no es coincidencia, amigos, no es coincidencia. Es la táctica de presión máxima para que la delegación ucraniana entienda que el tiempo se agota. O hay acuerdos en los Emiratos, o el invierno terminará de desmantelar lo que queda de la infraestructura. Ahora, el plan de reconstrucción multimillonario. Aquí es donde convergen ambos bandos que el país vuelva a funcionar. Moscú quiere asegurar que las regiones que controla sean reconstruidas posiblemente con los activos congelados que discutimos ayer. ¿Se dan cuenta? Las posiciones que controlan. Y Kiev necesita el flujo de caja para no colapsar como Estado. Si ya están de acuerdo en el cómo reconstruir, el dónde trazar la frontera es el único que falta para cerrar el trato.
Y bueno, Rusia envía a los pesos pesados. Pero, ¿quiénes son exactamente los que están sentados a la mesa de Abu Dhabi? Day-State destaca que Rusia no ha enviado a diplomáticos de segunda fila, sino a una delegación de alto nivel con instrucciones directas y podríamos decir que personales de Putin. Entremos en detalle de quiénes forman este equipo ruso, porque sus nombres nos dirán si van a firmar la paz o administrar una capitulación. Así pues que, guardia alta. Mm. Los arquitectos de las sombras en Abu Dhabi. A ver, porque el cambio de nivel en la delegación rusa es un mensaje en sí mismo. En Estambul enviaron a Medinsky, ¿se acuerdan? Un político doctor en historia. Hoy Putin ha enviado a Igor Kostyukov, el jefe del GRU, del GRU. No van a hablar de cultura ni de historia, van a hablar de fronteras de sangre. Consecuentemente, pues podemos ver que ahora tenemos un duelo de inteligencias. Fíjense en esto. Kostyukov frente a frente con Kirill Budanov. Son los hombres que han dirigido la inteligencia militar de ambos bandos. Que ellos sean los negociadores significa que se acabó la retórica política. Se están discutiendo líneas de demarcación técnica, zonas desmilitarizadas y protocolos de seguridad que solo los militares entienden. El equipo de Zelensky, Ucrania no se queda atrás. Ha enviado a Umerov, ¿m? El jefe de Estado Mayor Gnatov y el negociador político David Arhamia. Mm. Es el equipo de guerra total de Kiev. Si están allí, es porque Zelensky sabe que el paraguas de la OTAN se ha cerrado y solo queda negociar directamente con los que tienen el dedo en el gatillo. El nudo gordiano, ¿no? La cuestión territorial. Day-State lo confirma. Hay un plan de 20 puntos, pero el documento clave es el estatus de Donbass. Hasta que no se resuelva eso, el resto es papel mojado. El compromiso es que una vez firmado, ninguna de las partes usará la fuerza para cambiar el mapa. Es el reconocimiento de que la frontera que se trace en Abu Dhabi será la frontera definitiva, pues podríamos decir que de la Nueva Europa. Ahora, unas notas técnicas, ¿verdad? Tenemos que mencionar esa conexión Kustyukov-Budanov, sí. Y hay que destacar que ellos eran contactos antes. Sí, amigos de qué hablan. Entre espías de ese nivel se conocen los trucos. No hay lugar para mentiras en esa mesa. Ahora, el factor Arahamia, para los que no se acuerdan. Recuerden que Arahamia fue quien admitió que en el 2022 hubo una oportunidad de paz que Boris Johnson frenó. Que él esté ahí de nuevo indica pues que están intentando retomar el hilo que se cortó en Estambul. Yo diría que esta parte de Die State, de este diario alemán, nos revela el verdadero nudo gordiano de la paz. Para este sábado 24 de enero de 2026 queda claro que estamos en una partida de poder donde las cartas son territorios y las apuestas, pues, son las vidas de miles de soldados. Ahora, paz o tregua armada. Pero, ¿cuáles son las líneas rojas de este plan de 20 puntos? ¿Por qué la cuestión territorial sigue siendo el muro donde chocan todas las buenas intenciones de Trump? A ver, entremos en el análisis de por qué, a pesar de los avances de reconstrucción o en reconstrucción, el mapa sigue siendo el campo de batalla de esta diplomacia. Podríamos llamar esto el dilema del Donbass. 5.000 kilómetros cuadrados de pura y máxima tensión. Sí, la cuestión territorial no es un concepto abstracto. Son 5.000 kilómetros cuadrados de las repúblicas de Donetsk y Luhansk que Putin exige que Ucrania evacúe antes de cualquier firma. La experta Tatiana Stanovaya lo define como una táctica de manual. Moscú no va a ceder ni un milímetro de lo que ya considera legalmente suyo bajo su constitución. Así pues, ¿por qué el pesimismo de los expertos en Abu Dhabi tiene una base técnica muy sólida?
Y es porque es la trampa de las garantías. Zelensky dice que el documento de garantías de seguridad está listo, pero la realidad es que es un papel fantasma. Europa propuso en Berlín desplegar tropas en suelo ucraniano, pero Estados Unidos no firmó. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Putin ha sido clarísimo. La presencia de soldados occidentales en Ucrania es el botón de autodestrucción de cualquier negociación. El factor Trump. Trump es el único optimista. Él cree que puede convencer a Putin de aceptar tropas europeas como fuerza de paz, pero Moscú ya dijo que eso es inaceptable. Es un dilema imposible. Ucrania no cede territorio sin garantías reales, tropas en el suelo, y Rusia no firma la paz si hay tropas extranjeras. Alguien va a tener que parpadear en Abu Dhabi. ¿Mm? El tiempo como arma, ¿verdad? No hay que olvidar esto. El tiempo como arma. Como dice Beloskov, Putin cree que el tiempo juega a su favor. El invierno está castigando la infraestructura ucraniana y el frente está estático, pero desgastante. ¿Mm? Según este diario. La estrategia de Kiev ahora es puramente política. Intentar que Trump no los vea a ellos como el obstáculo para la paz. Mientras Rusia sigue pidiendo primero la retirada, luego el café. A ver, unas cuantas notas técnicas que he hecho de este análisis. Es el factor de los 5.000 kilómetros cuadrados. Es que esto incluye ciudades claves que han sido defendidas con sangre. No hay que olvidar este factor. Como muchos me dicen en comentarios, Rusia no va a olvidar a su gente y a la sangre derramada en ese territorio. Así pues que pedirle a un ejército que se retire donde ha resistido por años sin un solo disparo es pedirle una capitulación, yo diría, psicológica. La firma de Estados Unidos. Hay que destacar el detalle de que Trump no firmó el documento en Berlín. Trump no quiere comprometer sus propios soldados. Quiere que el problema y el costo sea de los europeos. ¿No suena esto histórico? ¿No suena esto a la caída del Imperio Romano? Más adelante vamos a aclarar esa parte. Ahora, el truco de los billones. Bien, ¿de dónde va a salir el dinero para que todos salgan ganando en este desastre? Aquí es donde entra lo que Dietzeit llama el truco multimillonario de Putin. No se trata de caridad, se trata de activos congelados, reconstrucción dirigida y un tablero económico que Trump entiende, podríamos decir, a la perfección, ¿no? Es el hombre de negocios, ¿no? Aquí entramos en la parte final del informe alemán, porque es aquí donde la guerra se convierte definitivamente en un negocio de posguerra. Es ese botín de guerra, ¿no? 300.000 millones en juego. Como siempre les digo, ¿en de qué hablan Geo? Siempre hay que seguir el rastro del dinero, ¿no? Dietzeit revela que Moscú y Kiev están más cerca de lo que parece en el cómo pagar la reconstrucción. El plan de Trump ya habla de un fondo ruso-estadounidense de 100.000 millones. Y Yuri Ushakov ha dicho que es totalmente aceptable. ¿Ok? Pero ojo, porque aquí es donde Putin lanza su anzuelo. Sí. Porque el truco de Putin es pura maestría táctica. El dinero perdido. All right. Los asesores de Putin ya dan por perdido los 300.000 millones congelados en el G7. Saben que no volverán. Por eso, Putin ahora usa ese dinero como moneda de cambio. Quédense con lo que ya me quitaron. Pero usémoslo bajo mis condiciones. ¿Mm? Es una forma de pagar su propia reconstrucción con dinero que ya no tenía. La trampa de la sonda de combate, ¿no?
Aquí está el veneno. Putin ofrece usar los 5.000 millones congelados en Estados Unidos para la zona de combate. Pero, ¿qué considera él zona de combate? Para el Kremlin, eso incluye las regiones rusas bombardeadas y los territorios ucranianos que él ya anexó. ¿Ok? Es decir, quiere que Estados Unidos financie indirectamente la reconstrucción del nuevo mapa ruso, no ucraniano, ruso. Zelensky, por supuesto, ha saltado de la silla ante esto. ¿Ya? Zelensky y el G7. Ucrania no quiere un fondo compartido, quiere los 300.000 millones íntegros como reparación de guerra. El problema es que el 70% de ese dinero está en Europa. Y los europeos tienen pánico de tocarlo por miedo a represalias legales de Moscú. Trump, mientras tanto, se frota las manos viendo cómo el dinero ruso, pues, paga su plan de paz. Para Trump, esto es un win-win, ganancia-ganancia. Y no solamente económica, también óptica. Acuérdense, las elecciones están a la vuelta. Unas cuantas notas técnicas. El factor Rustemova. Farida Rustemova es una fuente muy bien informada en los círculos económicos rusos. Si ella dice que el Kremlin ya cuenta ese dinero como perdido, es porque la orden de negociar con estos activos pues ya está dada. El gancho turco, ¿no? Putin se olvidó de Groenlandia o está dejando que sus enemigos se destruyan solos. Safarov nos da la respuesta. Y aquí entramos pues ya a los noticieros turcos, ¿no? Donde se pregunta, ¿dónde está Rusia? El enigma de Groenlandia. Sí. Pero mientras el dinero se discute en Abu Dhabi, en el norte está pasando algo muy extraño. El portal turco Dik Gazete lanza una pregunta que tiene a las cancillerías occidentales nerviosas. ¿Dónde está Rusia? Occidente acusa a Putin de inaudita inacción ante la crisis de Groenlandia. ¿Por qué el hombre que no deja pasar una oportunidad geopolítica se ha quedado callado mientras Trump y Dinamarca se rompen la cara en el Ártico? ¿Mm? Entramos en el análisis de Fuat Safarov, porque el silencio de Moscú es quizás su movimiento más agresivo hasta la fecha. Miren, en mi opinión, esto es un ejercicio de memoria histórica fascinante. Ya verán ustedes por qué. Fuat Safarov, en este artículo turco, está trazando una línea directa entre el grito desesperado de un ciudadano ruso en el Báltico hace 20 años y el silencio sepulcral de Putin hoy, sábado 24 de enero de 2026. Miren, como oficial de comunicaciones de campo, les digo que en inteligencia, el silencio es a menudo una forma de ruido estratégico. Putin no necesita gritar cuando sus oponentes están cometiendo errores no forzados. Podríamos llamar esto, si lo queremos llamar con una alegoría, el silencio del cazador. ¿Mm? Imagínense ustedes allí, un cazador ante su presa, en silencio. No es una inacción, es una acción y muy cautelosa. Para la víctima, muy peligrosa porque no sabe de dónde va a venir el tiro. ¿Mm? Entremos pues al enigma de Moscú. ¿Dónde está Rusia? Presten atención a esta reflexión que llega desde Turquía. Fuat Safarov nos recuerda aquel grito en los Balcanes. ¿Dónde está Rusia? Históricamente, cuando esa pregunta empieza a circular es porque el oso está a punto de dar un zarpazo. Pero hoy, mientras Trump sacude el mundo capturando a Maduro en Venezuela y reclamando a Groenlandia, el Kremlin guarda un silencio que pone los pelos de punta en Occidente o a Occidente. Aquí Safarov nos está dando una lección de historia geopolítica para entender el presente. Empieza por la lección de Múnich en 2007.
Zafarov nos recuerda que Putin ya avisó en 2007 que el mundo unipolar era inaceptable. Desde entonces, cada vez que Rusia ha sentido que sus líneas rojas eran pisoteadas, Georgia 2008, Ucrania 2014, 2022, ha actuado con una fuerza que Occidente no supo prever. Pero, ¿por qué ahora parece inactivo? ¿Mm? Trump y el caos total. Trump ha roto todos los protocolos. Ha lanzado una incursión en Venezuela y ahora va por Groenlandia. Occidente está en shock, en estado atónito. Las bolsas tiemblan y la OTAN se resquebraja. En este escenario, la inacción de Rusia, pues, miren, es su mejor jugada. Putin está dejando que el sistema unipolar se devore a sí mismo desde dentro. ¿Sí? Esto es la calma antes de la tormenta. Occidente acusa a Rusia de no reaccionar ante Groenlandia, pero lo que no entienden es que Putin no necesita pelear por la isla si Trump ya está destruyendo la unidad de la OTAN por ella. Moscú está aplicando la máxima de Napoleón. Acuérdense de Napoleón. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. ¿Mm? Frase muy célebre de Napoleón. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Unas cuantas notas técnicas antes de seguir adelante. Trump ha pateado el tablero en el patio trasero de Venezuela, en el patio trasero de Rusia, Venezuela, ¿verdad? Y ahora lo hace en el Ártico. Putin sabe que si responde agresivamente, unifica a Occidente. Si calla, los deja pelearse entre ellos. Muy al estilo de Napoleón, ¿no? Si el enemigo está cometiendo un error, déjalo, no dejes que lo corrija. Saca provecho de ello. El factor de 2007. Lo que estamos viendo hoy es la culminación de lo que se avisó en Múnich. El mundo unipolar ha muerto y el certificado de defunción lo está firmando Trump con sus propias manos. El retorno de la potencia. Pero no se confundan. Es en silencio, como les he explicado o les vengo explicando, no es debilidad. Zafarov sugiere que Rusia está preparando su respuesta en un tablero mucho más amplio que el de las noticias diarias. ¿Qué es lo que realmente está esperando Moscú? ¿Y por qué el regreso de Rusia como potencia anunciado en 2007 está llegando a su fase final en este 2026? Entramos en la segunda parte de Dick Gazette porque lo que viene es el análisis de cómo el vacío que deja Estados Unidos en Europa está siendo llenado por una sombra mucho más larga. La respuesta de Moscú entre Venezuela y el Ártico. Atención, la pregunta que recorre Turquía y medio mundo es ¿dónde está Rusia ante el avance de Trump? Fuad Zafarov nos da la respuesta cruda. Rusia ha hablado, pero no va a cometer el error de lanzarse en una guerra imposible. Moscú ha condenado lo ocurrido en Venezuela, pero como bien dice Zafarov, no sería ingenuo esperar que envíe su flota a la costa venezolana para un enfrentamiento suicida. ¿Mm? ¿Se recuerda que aquí de qué hablan? Hablamos de esto y recibimos muchas críticas también por decir esto. Pero bueno, ahí lo tienen. Ahora en Turquía también tienen este mismo pensamiento. Porque miren, hay que entender cómo piensa el Kremlin en el 2026. Y ellos tienen una prioridad estratégica. Rusia no va a desgastar sus recursos en Venezuela cuando el verdadero frente en sus fronteras y en el Ártico, pues sabemos de que tienen a Ucrania, ¿no? Putin ha hecho las declaraciones de rigor, ha marcado su postura, pero sabe que Venezuela está en el patio trasero de Estados Unidos. Cruzar el océano para pelear ahí es una trampa que Moscú no va a morder. De lo del silencio sobre Groenlandia, Occidente se rasga las vestiduras porque Rusia no protesta lo suficiente por Groenlandia. Pero fíjense en la jugada. Si Trump toma Groenlandia, está destruyendo la OTAN desde adentro.
¿Para qué va a intervenir Putin si su enemigo está haciendo el trabajo sucio por él? Está cometiendo un error. El silencio de Rusia es el aplauso a la autodestrucción de la Alianza Occidental. Así que nos encontramos con líneas rojas versus aventuras, ¿no? Desde el 2007, Putin ha demostrado que solo actúa militarmente cuando sus líneas rojas directas son cruzadas. Georgia, Ucrania, Venezuela, Groenlandia son eventos sísmicos, pero Rusia prefiere observar cómo el orden unipolar de Trump colapsa bajo su propio peso. Así que Moscú podríamos decir que guarda su energía para el golpe final. ¿Mm? A ver, unas cuantas notas técnicas con respecto a esto. Rusia es una potencia terrestre, ¿verdad? ¿De acuerdo conmigo? Rusia es una potencia terrestre. El oso es fuerte en su bosque. Ir a Venezuela es salir de su zona de confort, de su zona de seguridad. Y Putin es demasiado inteligente para eso mientras tenga el frente de Ucrania abierto, ¿verdad? Ahora, el contraste de 2007. Ahora bien, hay que recordar que en el 2007 Rusia regresó, pero en el 2026 está sentado esperando. En el 2007 querían ser escuchados. En el 2026 ya no necesitan hablar. Ahora pasemos a la voz de los expertos. Pero, ¿qué dicen los cerebros detrás de la estrategia del Kremlin? Safarov en este artículo va a citar ahora a los politólogos que realmente susurran el oído de Putin. ¿Están de acuerdo con este perfil bajo o están preparando una sorpresa que el mundo aún no ve? Entremos en la mente de la inteligencia rusa porque lo que viene define por qué este silencio es más peligroso que cualquier discurso. La broma de 250 millones. Putin y el precio de Groenlandia. Esto es diplomacia de alto nivel, amigos. Mientras Occidente se pregunta dónde está Rusia, Putin responde con una ironía que ha dejado a Washington en silencio. Ha comprado la venta de Alaska con el caso de Groenlandia. Perdón, ha comparado la, la venta de Alaska con el caso de Groenlandia. Dice que basándose en lo que Rusia cobró en el siglo XIX, Groenlandia no vale más de 250 millones de dólares. Una propina para Trump. Putin le está diciendo al mundo, sigan peleándose por su isla de hielo, a nosotros no nos concierne. ¿Mm? A ver, hagamos un corto análisis de esto. El análisis de Safarov sobre las palabras de Lavrov es clave en este 2026. Prioridades de realismo puro. Rusia ha sido clara. Sus batallas vitales no están en Venezuela ni en Groenlandia. Están en su esfera de influencia directa, las antiguas repúblicas soviéticas. ¿Mm? Han dejado solo a Maduro porque las negociaciones sobre Ucrania con Trump han entrado en su fase decisiva. Moscú no va a poner en riesgo el Donbass por Caracas. Es duro, pero es la ley del realismo geopolítico, por favor. Y esto hay que entenderlo, hay que asimilarlo. Es un trago amargo, pero es la realidad. Es la realidad geopolítica. El fin de las reglas. Lavrov lo ha sentenciado. Se borraron las reglas. Ya no hay derecho internacional, hay la ley del más fuerte. Rusia se ha preparado para esto, fortaleciendo su industria de defensa mientras Europa se hundía en la ideología. Moscú sabe que tarde o temprano los europeos volverán a tocar su puerta pidiendo gas y petróleos baratos. Solo tienen que esperar que el shock de Trump termine de romper a la Unión Europea. El monitor estratégico, ¿no? Rusia no interfiere, monitorea. Dejan que Trump establezca sus reglas unilaterales porque eso es lo que está destruyendo la unidad de la OTAN, de la Unión Europea. Lavrov lo dice con calma. Estados Unidos sabe que no tenemos planes sobre Groenlandia. Es la mejor forma de dejar que Trump y Dinamarca sigan en su guerra particular.
¿Mm? Lidovsky y el virus de la verdad en Europa. Pero atención, porque la narrativa oficial en Europa se está agrietando. El portal checo, Lidovsky, está indignado. ¿Por qué? Porque dicen que la prensa europea está empezando a publicar análisis objetivos. Imagínense, imagínense. Pobres, pobres ellos, ¿no? ¿Mm? Se sienten indignados porque los europeos empiezan a pensar y a ser más objetivos. Imagínense para ellos que un periodista intente entender las causas del conflicto desde el punto de vista ruso, pues lo consideran una traición. Qué raro, ¿no? Lo que pasa en la República Checa es síntoma de lo que les conté antes. La gente se está cansando de la propaganda. Lidotsky reconoce que Rusia no quiere una Ucrania amistosa, que sería un caballo de Troya de la OTAN, ¿no? Sino una Ucrania neutralizada y desmilitarizada por completo. Los medios europeos están empezando a admitir que las demandas de seguridad de Moscú tienen una lógica que no se puede ignorar con los eslóganes. La verdad, amigos de qué hablan Geo, siempre termina saliendo a la superficie, incluso a través del hielo de la censura. Es esa grieta en Praga, ¿no? Hacia una Europa finlandizada. ¿Mm? A ver, la prensa checa, pues ahora está ardiendo. Y no es el primer artículo que encontramos aquí en De qué hablan Geo de la República Checa con este raciocinio. El portal Lidotsky ha lanzado un ataque desesperado contra los intelectuales que, como el profesor Václav Horecki, propone una salida realista, que Ucrania acepte las exigencias rusas y que Europa Central vuelva al esquema de seguridad de 1997. Para los defensores del viejo orden, esto es demagogia. Para los realistas, es la única forma de evitar que la guerra se trague todo el continente. A ver, ¿por qué? Porque el miedo de Judema en Lidotsky es muy revelador sobre lo que se está negociando en las sombras. Es el regreso a 1997, ¿no? Moscú lo exigió en diciembre de 2021 y no ha bajado el dedo del renglón. No se trata de que Ucrania no entre en la OTAN, se trata de retirar las tropas e infraestructura de la alianza de Polonia, República Checa y los Bálticos. El autor de Lidotsky dice que esto es perder soberanía. Rusia dice que esto es restaurar el equilibrio. ¿Quién tiene la fuerza para decirlo hoy? Trump y Putin. La finlandización como insulto, ¿no? Udema ataca la idea de la finlandización, recordando que Finlandia tuvo que plegarse a Moscú durante décadas, pero ignora el comentario agudo de Inosmi. ¿Acaso la Europa actual no vive ya bajo la represión de las bases estadounidenses? ¿Mm? Lo que el profesor Joresi sugiere es que es mejor ser una Finlandia próspera y en paz que una Ucrania destruida por ser el campo de batalla de otros. ¿Mm? Denazificación y Estado, no. El autor afirma que Rusia quiere eliminar la condición de Estado de Ucrania, pero la realidad técnica es lo que discutimos o lo que se está discutiendo en Abu Dhabi. Rusia busca eliminar la capacidad de Ucrania de ser una amenaza militar. Para Lidotsky, esto es el fin del mundo. Para el realismo geopolítico de 2026 es simplemente aceptar que Rusia no permitirá un cuchillo en su garganta. Ahora, el New York Times pone el clavo en el ataúd. Miren, pero mientras en la República Checa se pelean
por si deben o no ser finlandizados, en Washington ya han tomado una decisión. El New York Times acaba de publicar lo que muchos temían y otros esperaban. La OTAN, tal como la conocemos, se acerca a su desaparición. Y eso está bien. Si el corazón mediático del establishment demócrata ya está escribiendo el obituario de la alianza, ¿qué sentido tiene que Praga o Varsovia sigan aferradas a un fantasma? Entramos en el análisis de New York Times porque aquí, pues, se declaran muchas cosas y hay que poner mucha atención. Miren, atención al mensaje de New York Times. El New York Times acaba de soltar esta bomba. La OTAN, tal como conocemos desde hace 75 años, se acerca a su colapso. Y lo más impactante no es la noticia, sino que el New York Times dice que esto está bien, viniendo de la boca de los demócratas, ¿no? New York Times. El artículo de Rajan Menon confirma que Estados Unidos le ha dado la espalda a Europa para siempre. El artículo 5 ahora es solo un papel mojado. A ver, revisemos esto con atención, porque este análisis de New York Times sobre el estilo de Trump nos revela el nuevo orden. Miren, podríamos llamarle esto la doctrina del propietario. Trump lo ha dejado claro con Groenlandia. Para proteger algo, tienes que poseerlo. O sea que ya no crees en alianzas donde Estados Unidos paga y otros consumen seguridad. ¿Mm? Al amenazar con invadir a Dinamarca, un socio fundador de la OTAN, pues Trump ha destruido el tabú más sagrado de la alianza. Si puedes amenazar a un aliado, la palabra aliado, pues ya no significa nada. El cisma de Davos, ¿no? Mark Carney, el primer ministro canadiense, lo llamó un cisma en el orden mundial. No es una pequeña grieta, ¿eh? Es un divorcio total. Mientras los europeos intentan salir de la sombra de Washington, se dan cuenta que no tienen ni la infraestructura ni la unidad para hacerlo rápido. Estados Unidos ha cambiado su enfoque de seguridad. El Atlántico Ártico y el control directo de esos recursos, ¿no? Pues ahora lo podemos ver que todo apunta a su famoso domo dorado, ¿no? El Golden Dome. Aquí está el interés técnico. Trump no quiere Groenlandia para turismo o por turismo, lo quiere para su sistema de defensa antimisiles. Para él, la base de Pitufik no es suficiente bajo un tratado de 1951. Él quiere soberanía total para su escudo. Es el regreso al aislamiento fortificado, ¿no? Estados Unidos se encierra en su propio domo y deja a Europa a su suerte. Y a todo esto podríamos agregar todos estos planes de los tecnócratas, ¿no? Y ese famoso mapa que vimos anteriormente, ¿no? ¿Mm? Unas cuantas notas antes de partir, más adelante. El factor artículo 5, que por el momento hay un silencio en esto. La base de la OTAN es uno para todos y todos para uno, ¿no? Amigos, si el líder de la banda amenaza con pegarle a uno de sus socios por una isla, ese artículo 5 ha muerto. Y le digo una cosa, de un disparo en la cabeza. El acuerdo marco. Hay que destacar que Trump ha pasado de la amenaza a un acuerdo marco en True Social, ¿no? Podríamos decir que es la táctica de amenaza con el mazo y luego te vende el marco del cuadro, ¿no? Digo, solo digo. Hacia una defensa europea independiente. El New York Times dice que esto no será catastrófico porque Europa tiene los medios para protegerse. Pero amigos, realmente los tiene. Acabamos de ver a Zelensky pidiendo un ejército de 3 millones porque Europa no puede ni producir munición suficiente. ¿Es esta la oportunidad de Europa o el inicio de su irrelevancia geopolítica?
Entremos en la segunda parte del artículo de New York Times porque el cierre es lapidario sobre el futuro de Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea sin el paraguas de Washington. El shock de Davos, la OTAN en la morgue. Miren, el New York Times lo admite. La OTAN, tal como la conocemos, pues ha muerto. Así lo dicen. No es solo que Trump haya amenazado con invadir a un aliado con Dinamarca por Groenlandia, es que el sistema de confianza mutua ha sido sustituido por la ley del propietario. Sí, como dice Trump, para proteger algo, pues hay que poseerlo. El New York Times nos da las cifras del nuevo realismo. El cisma de Groenlandia. La crisis ha sido tan grave que la Unión Europea activó el instrumento de anticoerción, el bazooka comercial de Macron, contra Washington, un aliado amenazando comercialmente al otro. Aunque Trump ha anunciado un acuerdo macro en True Social, la cicatriz, pues, es eterna. Ningún líder europeo volverá a dormir tranquilo confiando en un artículo 5 no, que ahora, pues, como podemos ver, es puro papel mojado. Así que Europa, un gigante desarmado. Ryan Menon dice algo brutal. Europa gasta 608.000 millones de dólares en defensa, frente a los 145.000 de Rusia, ¿no? Gastan cuatro veces más que los rusos. Así que el problema no es el dinero, es que están infantilizados por años de dependencia. Tienen los drones, tienen el dinero, tienen la tecnología, pero les falta lo que a Putin le sobra: voluntad política y una industria unificada. ¿Mm? La nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos. El documento que cita el New York Times es lapidario. Estados Unidos ya ve a Europa como una región en declive económico y demográfico. No vamos a hablar más de esto porque ya hemos discutido esto yo creo que ya demasiado acá en De qué hablan Geo, de estas palabras de Donald Trump. Y pues bueno, para Washington el futuro está en el Ártico, Latinoamérica y Asia Oriental. Europa ha pasado de ser el socio principal a ser un vasallo cuya fiabilidad pues ahora está en duda. El cambio no es solo Trump, es un cambio estructural que incluso pues los demócratas mantendrán. Se los he dicho, ¿no? Trump se va y esto va a seguir. Ahora, hablemos del rescripto de 2026, de Honorio a la doctrina Don Roe, porque esto es importante. Como les digo, de qué hablan Geo, siempre tenemos que ver a la historia. Y aquí nos encontramos con el espejo de la historia, el año 410, ¿ok? Después de Cristo, DC. A ver, para entender el presente hay que mirar al pasado. Año 410 de nuestra era. El ejemplo, el imperio romano de Occidente, pues está exhausto. Las arcas están vacías, las legiones están desgastadas y un enemigo formidable, Alárico y sus visigodos, están a las puertas de la mismísima Roma. En ese momento de pánico, los ciudadanos de Britania, ¿recuerdan? Britania, la actual Gran Bretaña, envían una súplica desesperada al emperador Honorio. Enviadnos tropas, los sajones nos invaden. ¿Mm? La respuesta de Honorio no fue un ejército, fue una carta conocida como el Rescripto de Honorio. En ella, con frialdad técnica, que pues hoy, ojo, hoy suena familiar. El emperador les dijo, poner atención, ocupaos de vuestra propia defensa. El imperio tiene sus asuntos más urgentes en el corazón de Italia. Ese día, Britania dejó de ser parte del orden protegido por Roma. No fue una invasión,
fue un abandono logístico. ¿Mm? Ahora, el paralelo, la doctrina Monroe 2.0 o la doctrina Donroe. Damos un salto de 1600 años hasta el sábado 24 de enero de 2026. El imperio americano ha llegado a su propio punto de agotamiento. La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, pues ahora podemos ver que es nuestro rescripto de Honorio moderno. Washington le ha dicho a Bruselas, Berlín y París lo mismo que Roma le dijo a Londres. El proyecto Ucrania es un asunto europeo. Estados Unidos ya no va a gastar su oro, dólares ni su sangre, municiones en defender las fronteras de un continente que gasta 4 veces más que Rusia, pero no sabe organizarse. ¿Mm? Tenemos asuntos más importantes. El imperio ha decidido que su supervivencia no se juega en el Níper, sino en el hemisferio occidental. La captura de Maduro en Venezuela y la presión por Groenlandia son la prueba. Es la doctrina Monroe 2.0. Estados Unidos se atrinchera en su patio trasero y en el control de sus recursos vitales. ¿Mm? Podríamos llamarle esto el fin del vasallaje infantil, ¿no? Por lo que, por lo que el New York Times llama colapso de la OTAN, es en realidad el retiro de las legiones. Trump está aplicando el realismo más brutal. Prioridad al domo dorado. Estados Unidos se protege a sí mismo con tecnología y soberanía total sobre el Ártico, Groenlandia. Abandono de la periferia, ¿no? Al igual que Roma abandonó Britania para salvar la península itálica, Washington abandona Europa para salvar su economía interna y enfrentar a China en el Pacífico. La pregunta para nosotros hoy es, ¿podrá Europa sobrevivir al abandono? ¿O se hundirá en las batallas eternas de las que habla la historia tras la salida de los romanos? Lo que está claro es que el padre americano se ha ido de casa y ha dejado las llaves puestas, pero la nevera vacía. Así pues que hoy hemos recorrido el tablero completo. Desde las 4 horas de Putin en el Kremlin, pasando por el reparto de Donbass en Abu Dhabi, hasta el acta de defunción de la OTAN en Nueva York. El 24 de enero de 2026 marca el fin de la ilusión de la seguridad colectiva. El mundo ha regresado a la era de las esferas de influencia y la ley del más fuerte. Europa tiene una última oportunidad de tomar las riendas de su destino o terminar como Finlandia, que tanto temen los checos de Lidotsky, ¿no? Como siempre les digo, la información es nuestra mejor trinchera. Gracias por acompañarme en un día en este análisis sin filtros. Soy Rodolfo y aquí seguimos, siempre juntos, fuertes, apegados a la verdad. Y les digo, sean justos, con la guardia siempre alta, sin demora, sin treguas.